Boas tardes, estamos xa aquí chegando case ao final destes encontros e agora imos facer un percorrido pola cartografía literaria a través do álbum. Todo isto da man de Ana Juan Cantabella, doutora en Antropoloxía Social e Cultural, con mestrado en Libros e Literatura Infantil, así como docente investigadora no campo da didáctica da literatura. Actualmente é profesora asociada na Universidade Autónoma de Barcelona, no Departamento de Didáctica e Literatura. E como profesional autónoma deseña e desenvolve diferentes proxectos, talleres, formacións relacionado todo coa literatura infantil, a biblioteca escolar, a educación literaria e demais, e o fomento da lectura en diferentes institucións como bibliotecas, escolas, cefires e demais, incluindo a Coordinación Territorial de Bibliotecas e a Universidade Blanquerna, entre outras. Pasamos entón a escoitar a súa presentación, Viaxando aos confís do mundo, un paseo en 25 álbums. Buenos días, soy Ana Juan Cantabella y antes que nada me gustaría dar las gracias a la Consejería de Cultura, Educación y Universidad Pública por haberme invitado a este encuentro sobre geografías lectoras en la biblioteca escolar. Me hace además mucha ilusión poder hacerlo con una pequeña charla en la que algunos de los mapas y planos que encontramos entre las páginas de las literaturas gráficas infantiles y juveniles nos incitarán a viajar hacia otros mundos y a explorarlos, dándonos pistas y ofreciéndonos asideros para descubrir y entender con ellos también nuestra propia realidad. Lo que sigue, o lo que vamos a ver a lo largo de estos 50 minutos, o que espero que sea más o menos 50 minutos, lo que sigue es una recopilación de algunos de los paisajes de la imaginación que pueblan la literatura infantil y juvenil, una especie de cartografía que nos descubre algunos de los rincones más alejados de esa geografía y que nos permite recorrerlos sin tener que salir de casa. Una especie de atlas fragmentario hecho de retazos de mundo y que en su diversidad pretende incitar a aquello a lo que todo mapa incita, a la aventura, la exploración y la deambulación. Así pues, vamos a empezar. Y empecemos por pensar primero qué es un mapa, ¿no? El mapa es un dispositivo que muestra aquello que ningún ojo es capaz de ver. Es una ilusión visual, que diría Michel Desserteaux. Es una ilusión capaz de vehicular una imagen del mundo a través de un efecto de realidad que está basado en la deslocalización del cuerpo. Siguiendo a Jacob, el mapa lo que materializa es una visión del espíritu más que una imagen de la realidad y proyecta una visión del mundo y, por tanto, ningún mapa puede ser un reflejo perfecto de la realidad. Todo mapa tiene, por muy realista que pretende ser, una parte de ensoñación. Y es por eso, justamente porque el mapa es una representación imperfecta de la realidad, que la cartografía apela a la fantasía y nos incita a viajar tanto en el espacio como en el tiempo. Y también es justamente por esta ambigüedad, por esa apelación directa al imaginario, que provoca que tantos escritores se hayan sentido atraídos por los mapas. Los mapas son herramientas fascinantes que nos permiten reconocer un espacio con una sola mirada, recorrer un lugar sin haberlo pisado, pasearnos entre montañas y ríos sin estar presentes y apropiarnos de un espacio geográfico mucho antes de atravesarlo físicamente. Pero antes, incluso antes de que los mapas fuesen capaces de detallar hasta el mínimo detalle todos aquellos espacios que existían en el mundo, los mapas sirvieron incluso para pensar espacios que eran inimaginables, lugares a los que nadie nunca había llegado, rincones cuya existencia no estaba ni probada. Eran los llamados terra incógnita, espacios que se aparecían como verdaderos misterios y que se representaban en los mapas y en los atlas desde los elementos simbólicos, porque no se conocía la geografía física de esos lugares, ¿no? Hoy hace ya mucho tiempo que los terra incógnita desaparecieron de esos atlas geográficos, porque con el tiempo fuimos conociendo y cartografiando y describiendo cada vez con más precisión todos y cada uno de los lugares de la Tierra, por muy recónditos que estos fueran. Eso convirtió al mundo en un lugar un poco más pequeño
en el que los confines, aquellos límites que en un tiempo fueron muy lejanos, parecían ser mucho menos apasionantes y peligrosos de lo que habían sido imaginados a lo largo de los siglos precedentes, ¿no? Pero vamos a adentrarnos ya en estas cartografías de las literaturas gráficas infantiles y lo haremos con uno de los autores que seguramente será uno de los que más ha jugado con las posibilidades de esos terra incógnita. Es Peter Sís y él realmente en todos sus álbumes utiliza los geografismos de modo muy recurrente, y en sus álbumes biográficos, en los que recorre de un modo voluntariamente fragmentado la vida de algunos personajes históricos, estos libros están llenos de cartografías y de representaciones del espacio muy diversas que subrayan la importancia del viaje y del encuentro con lo desconocido para ensanchar nuestra propia mirada del mundo, ¿no? Son unos relatos que unen la memoria al espacio y que reflexionan sobre la identidad a través de los lugares reales e imaginarios que recorrieron los protagonistas de estas biografías, ¿eh? El primer mapa que nos encontramos, que es este de aquí, es un mapa que nos muestra muy bien esa, esa existencia de lugares desconocidos, no más allá de unas fronteras que en este caso están representadas como si fuesen unos muros infranqueables, detrás de los cuales existe todo aquello que es desconocido y que muchas veces se piensa como monstruoso, ¿no? Esta ilustración es una ilustración que aparece en las guardas de uno de sus primeros libros, que es Follow the Dream, que es la historia de Cristóbal Colón, no está traducido al castellano, y aquí Sís recorre la biografía no entera de Colón, sino los años previos al gran viaje que lo llevaría hasta los confines del mundo, ¿no? Y que lo llevaría a ampliar este mundo conocido hasta entonces, ¿no? El mapa que abre este libro, que se encuentra en las guardas, es este que veis en la presentación, y se inspira en la cartografía de la época, ¿no? Que muestra una Europa, una parte de Asia y una parte de África, que está rodeado por estos muros, y al otro lado de esos muros, 4 seres fantásticos, de apariencia un tanto amenazante, ¿no? Que miran hacia el interior, ¿no? Esos muros son los muros dentro de los cuales está el mundo conocido y fuera de los cuales habitan los monstruos y las figuras mitológicas, que eran un elemento recurrente en la cartografía medieval, ¿no? Que mostraba así todos los miedos y terrores que habitaban en los confines del mar, a los que nunca nadie había llegado, y que se representaban a través del pensamiento religioso, ¿no? Sís nos cuenta en una nota al lector que el libro surge de su fascinación y de su estudio de estos mapas de la época de Cristóbal Colón, y el mapa aparece pues como elemento detonante para que Sís inicie esta serie de biografías, ¿no? Es el mapa el que inspira al autor a incitar el relato y con él la aventura, que veremos que será una de la función básica de estos mapas, ¿eh? Pero Peter Sís tiene otros álbumes en los que también recorre la vida de otros personajes históricos. Este mapa de aquí nos muestra un mapa que está en el interior del álbum El piloto y el principito, y que este mapa nos plantea hasta qué punto la historia de la cartografía constituye una aventura extraordinaria donde se mezclan el sueño y la tenacidad, el rigor y la fantasía. En este álbum, Sís nos muestra retazos de la biografía del autor del Principito, de Saint-Exupéry, pero centra su atención no tanto en su trabajo literario, sino como en el que Exupéry llevó a cabo como aviador, en los tiempos en los que la aviación estaba todavía en pañales, ¿eh? Un tiempo en el que el correo aeropostal y la cartografía estuvieron muy unidos, ¿no? A lo largo del relato, Sís apela todo el tiempo a esa tenacidad del cartógrafo e introduce una serie de mapas geográficos que emparentan al aviador con el aventurero.
Un ejemplo de ello sería este mapa que veis, que es una doble página en la que Exupéry está sobrevolando un desierto camino de las costas del Senegal en su avioneta. Y la imagen, como veis, nos muestra la avioneta que parte desde la parte izquierda y se dirige hacia la derecha, que eso es hacia lo desconocido en el lenguaje del libro álbum, y nos plantea la exploración, nos plantea esta página como un alegato a la exploración, ¿no? Y al hecho de perderse para poder cartografiar el espacio primero, ¿no? Si os fijáis, debajo de la avioneta el paisaje adquiere casi como forma humana, ¿no? Y de este modo SIS quiere enfatizar la importancia de conocer el relieve geográfico casi como si conociésemos los gestos o la forma de una cara para poder reconocer de forma precisa ese espacio, ¿no? El conjunto es una visión completamente irreal del paisaje, que nos lo muestra como una especie de laberinto, porque estaba en un desierto y el desierto bueno, supongo que ahora también, pero en los inicios de la aviación debería parecerse como un laberinto, y convierte al personaje en realmente esa figura de explorador y de descubridor de tierras que nunca nadie antes había dibujado, ¿no? Pero más allá de esos terra incógnita, que hay muchos en los libros infantiles, existen otro tipo de lugares que son los que centrarán más nuestra atención, donde viajar, perderse y explorar. Regiones que, como escribía Mangel, no caben en este mundo, lugares que se insertan en los intersticios de los rígidos atlas oficiales, en donde lo obvio y lo extraordinario coexisten con lo imposible. Seguramente el mapa que tenéis aquí, que es el mapa del inicio de la Isla del Tesoro, sea uno de esos lugares que escapan a la realidad, pero con su simple existencia construyen otras que, según Herman Melville, serían mucho más verdaderas, ¿no? Y con él nos encontramos con algo muy interesante, que es como la creación de un mundo gráfico, dibujar un espacio, se aparece como la mejor de las matrices narrativas, ¿no? Puede ser un punto de partida para las exploraciones y para las búsquedas del tesoro, y en este sentido el mapa de ficción, que es un espacio imaginario por excelencia, es una herramienta clave de la novela de aventuras, y su objetivo, más allá de representar un territorio, es el de crearlo. Y por eso muchos de estos mapas imaginarios, se encuentran muchas veces en las guardas anteriores o se encuentran también en las páginas de crédito antes de adentrarnos en la historia, porque los autores y las autoras nos incitan a adentrarnos en esos mundos a través de lo visible, ¿no? A través de esas cartografías imaginarias que permiten que nuestra mirada se pierda y empiece a divagar también, y con ella empiece la aventura, ¿no? Otro de, otro de estos mapas que aparece al inicio, en este caso de una saga, que es la de Cómo entrenar a tu dragón, Cressida Crowell, ella asegura que hizo lo mismo que había hecho Robert Louis Stevenson, que antes de imaginar todas las aventuras que iban a ocurrirles a todos sus personajes, e incluso antes de imaginar cuáles eran aquellos personajes que iban a vivir en este universo, primero imaginó el universo dibujando un mapa de Berg, ¿no? Un mapa de este archipiélago imaginario en el que ocurrirán todas las aventuras que tantos niños de hoy en día y niñas reconocen, ¿no? Pero puede que el mapa del archipiélago más conocido y más paradigmático sea el de la saga de Terramar de Úrsula K. Le Guin, que también encontramos en las páginas de crédito de la primera novela de la saga. Allí su archipiélago se abre como una verdadera máquina para imaginar posibles viajes que nuestra mirada construye uniendo todos estos espacios que aparecen allí, que se diseminan entre estas dos páginas, y el mapa aquí se plantea como
la construcción del espacio en el que ocurrirán todas las aventuras, pero también puede plantearse como un espacio que puede exceder al propio relato, porque nuestra mirada puede construir muchos otros en base tanto a las aventuras vividas en el relato como a otras que podemos imaginar incluso antes de haber leído la historia, ¿eh? Y después, claro, el mapa, además de como generador de la propia historia y disparador de nuevas aventuras, funciona también como un dispositivo sintético que ayuda al lector a situarse y a resituarse en la ficción. Eso pasa igual con el mapa de la Isla del Tesoro o con el de Terramar, etcétera, etcétera, que hemos visto, porque nos permiten muchas veces, mientras estamos leyendo la novela, volver al mapa para situarnos, ¿no? Y resituarnos e ir construyendo también el relato a nivel espacial, como si dijésemos, ¿no? Claro, para ayudarnos a resituarnos funcionan muy bien lo que Jacob llamó el mapa paisaje, que son mapas que, además de dibujar la topografía del lugar, aparecen también elementos arquitectónicos e incluso muchas veces aparecen los dibujos de los itinerarios que recorrieron los personajes y que nos permiten seguir las peripecias del relato. Eso lo veremos más adelante en otros mapas que funcionan mucho como itinerario, pero estos mapas paisaje, que aquí tenemos dos mapas paisaje muy paradigmáticos del cómic infantil, nos encontramos con la aldea de los pitufos a un lado y con la aldea gala de Asterix y Obelix al otro lado. Ellos lo que permiten también es situarnos y darnos una mirada panorámica del espacio en el que ocurrirán todas las aventuras de estos personajes y nos muestran el contexto, ¿no? En el que se desarrollarán, ¿no? En este sentido, el escritor de Los Pitufos escribía que el objetivo del dibujante no es tanto en estos casos el de elaborar un mapa preciso, sino ofrecer sencillamente indicaciones de localización para visualizar mejor los lugares y para tener presente la decoración de las historias futuras, ¿no? Y que con ellos lo que quiere el autor es favorecer una visión aérea que permita al lector abrazar de un vistazo el universo completo, ¿no?, en el que ocurrirán las aventuras. En este sentido, el mapa permite visualizar el mundo y es una manera de representar la realidad de una manera simplificada, ¿no?, y con solo una mirada, ¿no? Es lo mismo que hace Luke Pearson en Las guardas del primer cómic de Hilda. Allí un mapa paisaje nos introduce de lleno en el universo mágico y naturalista antes de haber puesto un pie en la primera historia. Con este mapa conocemos algunos de los lugares por los que transcurrirán las primeras aventuras de esta heroína de pelo azul, ¿no? Allí vemos su casa, vemos la tienda de campaña en la que pasa algunas noches, descubrimos el páramo, la casa del hombre de madera, a la que después irá de forma un poco más recurrente, ¿no?, o el gran bosque, ¿no? Y en la parte derecha inferior, aunque aquí no está escrito, pero sí que aparece en el cómic, porque aquí no aparece la toponimia, porque es una ilustración previa que me pasó la editora, pero en el cómic sí que aparece toda la toponimia. Aquí en la parte izquierda, inferior izquierda, vemos una flecha que nos indica la dirección hacia Trollberg, que queda situada fuera de campo. Este nombre, que forma parte de la toponimia y por eso es un tanto mágico y extraño, que es característico de la toponimia de espacios imaginarios, nos lleva ya, nos conduce hacia un lugar que será muy importante en las próximas aventuras, aunque en esta primera no lo conozcamos, ¿no?, que será esta ciudad en la que transcurrirán muchas de sus peripecias, ¿no? Aquí el mapa paisaje lo que nos permite captar con un solo vistazo son algunas de las características más relevantes de este territorio y Pearson lo plantea como una puerta de entrada, ¿no? Su localización al inicio de toda la saga hace que
conozcamos no solo los espacios, sino que, como veis, aparecen también toda una serie de personajes, que son una serie de personajes un tanto extraños, que después descubriremos que son mágicos, y esta toponimia que hemos dicho que parte de la extrañeza o de palabras un tanto raras de estos personajes y de estos lugares, nos pone también en sobreaviso, ¿no? Y nos anuncia que el lugar al que nos dirigimos, que el lugar al que entramos con esta entrada, con este mapa, es uno de esos lugares de los que Mangel decía que no existen en los mapas oficiales, ¿no? Sino que se encuentra en estos intersticios. Otro ejemplo sería el mapa que aparece en las guardas, tanto delanteras como traseras, del libro de Manuel Marsol, Ahab y la ballena blanca. Allí Marsol dibuja un mapa que es un tanto peculiar de la isla de Nantucket, en donde los pequeños peñascos e islotes dibujan la cola de una gran ballena, sobre la boca de la cual aparece la casa de Ahab. En ese mapa se prefigura ya la obsesión del protagonista por el monstruo al que persigue, y es un mapa que funciona en 3 sentidos. Funciona como incitación a un viaje de carácter intertextual, porque la toponimia hace referencia a toda una serie de referentes culturales importantes para Marsol y que nos traen ecos de otras historias y de otras melodías, porque también hay referentes musicales, y que nos ayudan a viajar a través de los propios referentes que han construido el camino de Marsol hasta este lugar, ¿no? Pero el mapa no es solo un palimpsesto intertextual del mundo de Marsol y cómo Marsol relaciona todos estos referentes entre sí, sino que también se plantea como una incitación al viaje temporal. Vemos que Marsol ha elegido unos tonos y unos colores que lo acercan a los mapas antiguos, ¿no? O hacen referencia a esos mapas antiguos, y además vemos que es un mapa que se parece mucho más al mapa paisaje que a un mapa planimétrico, ¿no? Porque aquí aparecen algunos animales, algunos monstruos marinos, también hay como líneas performáticas que nos muestran determinados itinerarios, que son los itinerarios que después nos daremos cuenta que ha recorrido de forma incesante y obsesiva Ahab para tratar de descubrir esa ballena que está tan cerca de él sin que él llegue a verla nunca. Y esta forma de construir el mapa pues, nos hace viajar en el tiempo, ¿no? Como si dijésemos hacia esa cartografía, que era una cartografía mucho más simbólica que geográfica, esa cartografía antigua, ¿no? Pero el mapa aquí también se aparece como un mapa, como una incitación a la aventura y como una incitación espacial, ¿no? Porque a que lo recorramos no solo temporalmente, sino espacialmente, porque sus detalles, que son muchos, llaman la atención de nuestra mirada y nos incitan a una lectura que es como una lectura pululeante, ¿no? Que vamos mirando por todas partes sin un orden demasiado prefigurado y que construye una lectura de un modo un poco no lineal, ¿no? Y después, como hemos dicho, este mapa se encuentra tanto en las guardas anteriores como en las posteriores, ¿no? Y esta posición circular del mapa nos habla también del carácter de la obra que estamos a punto de leer, ¿no? En este caso es una mezcla de relato de aventuras con algunos fragmentos biográficos y de exploración de la propia identidad también, y que nos guía por las páginas a través de esta obsesión de Ahab por la ballena, ¿no? Así partimos con Ahab y recorremos los océanos tratando de encontrar a esta gran ballena, y después volveremos otra vez de nuevo a este mapa, ¿no? El mapa como punto de partida y de llegada, y como elemento a través del cual estructurar todo el relato.
Algo parecido ocurre con el mapa que encontramos en las guardas de instrucciones de Neil Gaiman y Charles Vess. Instrucciones, si no lo habéis leído, es como una especie de manual para viajar por los tiempos remotos, así que no resulta nada extraño que se abra con un mapa, ¿no? Vess, con este mapa, nos ofrece una visión de conjunto para que nos perdamos entre sus parajes o para que encontremos el camino de vuelta a casa. En este mapa, si atendemos a los detalles, nos daremos cuenta de que se dan cita muchos de los lugares recónditos que nuestra imaginación ya ha recorrido antes. Encontramos el pozo, el río con el barquero, la cabaña en el claro del bosque, el acantilado, espacios habitados por seres mágicos de los que también hemos oído hablar, ¿no? Porque vemos gigantes, lobos, dragones, águilas sabias, peces plateados. Y así, sin preliminares, porque también lo encontramos en las guardas del libro, nos encontramos de repente inmersos en el mundo de los cuentos populares, dispuestos a recorrerlo, ¿no? Porque de hecho la primera lectura ya pasa por el recorrido de este mapa, ¿no? El mapa se aparece aquí como espacio de condensación, porque en él se dan cita muchas de las alusiones que nos ayudan a entender en qué tipo de relato entramos y cómo funcionan estos relatos, ¿no? Y además es un libro que está interpelando al lector constantemente, ¿no? Y esta interpelación se inicia mucho antes de que inicie el relato textual y se inicia con este mapa, ¿no? Que nos está incitando a imaginar otras historias a través de estos elementos ya tan conocidos por nosotros. Otro mapa que también me parece interesante es el que dibuja Norman Messenger de esta isla misteriosa a la que de repente le brotan piernas y se pasea de vez en cuando por el océano cambiando su lugar, ¿no? Sus contornos, las formas y el aspecto de los lugares que la configuran y una toponimia llena de alusiones a elementos fantásticos actúan aquí como verdaderos detonantes del imaginario. Además, el detalle de la ilustración, que es un detalle muy pormenorizado, donde encontramos muchos detalles visuales, pero también muchos detalles textuales en los que Messenger condensa el gran conocimiento que tiene como único explorador de esta isla, densifican mucho este relato topográfico y favorecen nuestro vagabundeo por el mapa, ¿no? El mapa aquí funciona como espacio de condensación, como espacio para incitar a la aventura, como espacio para la ensoñación, pero también como mecanismo sintáctico a través del cual explorar no solo los lugares de esta isla tan extraña, sino también el libro que tenemos en las manos, que es el diario de campo del naturalista, ¿no? Porque a través de este mapa se construye como una especie de índice que nos ayudará a descubrir todas las láminas posteriores en las que iremos explorando cada uno de los rincones de esta isla misteriosa. Pero hemos dicho la importancia que tienen los mapas, por ejemplo, perdón, el hecho de dibujar y de detallar mucho los rincones y los espacios e incluso los personajes que vamos a encontrarnos en esos lugares, ¿no? Pero hay otro modo también muy interesante de dibujar estos mapas, ¿no? No solo la delimitación precisa incita al viaje, porque Hugh Lewis Jones, que es un escritor, un apasionado de los mapas literarios y que ha escrito varios volúmenes sobre ellos, él asegura que los mapas resultan fascinantes por lo que muestran, pero sobre todo por las incógnitas que no despejan. Y eso es lo que proponen en gran medida algunos de los mapas que os mostraré ahora, ¿no? Unos mapas que aparecen en el libro de François Plas de Los últimos gigantes, o los mapas que aparecen al inicio del último refugio de Innocenti o del viaje de Max. Son mapas desdibujados o apenas insinuados
que juegan con las zonas difusas, con los agujeros o con los espacios en blanco, subrayando así el carácter enigmático de esos terra incógnitas imaginarios. El mapa del diente del gigante, del que nosotros conocemos su existencia, porque nos lo ha dicho Archibald Leopold Rudmore al inicio de la narración, nosotros no somos capaces de verlo, es imperceptible para el lector. Pero esas inscripciones ondulantes y el relato del protagonista sobre sus hallazgos tienen el poder de disponernos inmediatamente hacia la aventura. También el mapa del viaje de Max, que aparece junto a una brújula, unas notas y algunos dibujos de unos mecanismos alados, y un cuaderno también, y algunos elementos que construyen varios fuera de campos internos, ocultándonos partes del mapa. Ese arte de ocultar ciertas partes del mapa nos incitan también y nos disponen hacia el viaje, ¿no? También ocurría esto en este mapa de los últimos gigantes, ¿no? En el que François Plas también construye determinados fuera de campos internos para hacer que nuestra imaginación vuele, ¿no? Claro, son estos fuera de campos internos que están más allá del relato y de lo visible, donde cristalizan muchas veces las ansias narrativas del lector. Y eso los autores y las autoras lo saben y por tanto lo dibujan muchas veces de estos modos para que, aun sin sabiéndolo, nuestra mirada esté intentando descubrir aquellos lugares a los que nuestra mirada no llega, ¿no? Pero a veces no siempre los mapas aparecen al inicio de las obras, sino que hay algunas veces que estos mapas se aparecen al final. Y en estos casos su función esencial, más allá que pueden continuar apelando a otros relatos o incitándonos a la deambulación por esas tierras, en estos casos en los que aparecen al final de las obras, su función básica es la de condensar y ordenar el relato a través de una perspectiva global, ¿no? Una mirada que nos permita ver todo el espacio de una mirada. Este mapa es un mapa que se nos aparece al final de un álbum para primeros lectores que se titula Mi pequeño país, que es de Hélène Gaudy y Anne Bouchard, y que funciona de este modo, porque nos adentramos en este álbum, que es un libro juego, en el que una niña va explicándonos las características de su pequeño país y va explicándonos quién habita en él, cuáles son los espacios que más les gusta, cuáles son las características de estos lugares, etcétera, etcétera. Y nos adentramos sin conocer ciertamente ese espacio y lo recorremos deambulando sin un rumbo aparente, ¿no? Por unos lugares que están llenos de cosas, llenos de objetos, llenos de personajes, en los que Bouchard nos pierde, como si dijésemos, ¿no? Dentro de ese universo infantil, que es un universo caótico, porque es un universo en construcción, y en el que como lectores al principio no podemos poner mucho orden, ¿no? Vamos siguiendo la ruta que nos marca esta pequeña que nos va presentando su universo, pero lo tenemos desordenado en la cabeza, ¿no? Y este mapa, al final, casi al final de la historia, nos permite encontrar un poco de orden, ¿no? Nos incita a mirarlo desde la globalidad y esta globalidad es la que nos permite poner cierto orden. Como veis, este universo es una isla, ¿no? Y Barry siempre escribía que la cabeza de los niños son como islas y los universos imaginarios infantiles siempre son islas, ¿no? Y aquí tendríamos como un ejemplo de estas islas imaginarias e imaginadas por los pequeños. Este mapa además después también nos permite
volver a recorrer todos esos espacios por los que hemos deambulado sin orden y relacionarlos entre ellos y poder encontrar otros elementos que no habían aparecido antes o descubrir algunos personajes que habían aparecido en otras páginas y por tanto el juego de buscar continúa, ¿no? en esta doble página que es el mapa. Esta especie de mapa, que es como una representación en perspectiva, pero que es muy cercana a un mapa paisaje, es una representación del espacio que utiliza Brieva, Miguel Brieva, al final de un álbum titulado Al final, en el que también hemos seguido los pasos de una niña y también nos hemos introducido en un universo caótico y laberíntico y lleno, 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 porque es un universo en el que no hay espacio para el espacio en blanco y en el que no hay lugar para, para el vacío, como si dijésemos, siempre está lleno de cosas y también nos hemos perdido a lo largo de las páginas de Al final por un universo que nos remite a otros universos de la literatura infantil. Reconocemos a Alicia, pero reconocemos muchos otros espacios también relacionados con estos espacios imaginarios de los cuentos populares, por ejemplo, etcétera, etcétera. Nos hemos ido perdiendo por estos lugares y al final, cuando la ballena expulsa a la pequeña y la hace volar por los aires, esta tiene una mirada global de todos los lugares que ha recorrido y nos permite, como lectores, tener también esta mirada global y poner orden a todos los espacios que hemos recorrido con la niña, porque este libro, como instrucciones, interpela al lector directamente y lo hace partícipe de esta aventura, ¿no? A través de un narrador en segunda persona, ¿no? Que te está incitando siempre a pasar página, a continuar el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Y este mapa te interpela de nuevo, te ayuda a ordenar todos estos lugares, pero te ayuda o te incita también a recorrerlos de otros modos. Ahora que ya los has recorrido en un sentido, podrías volver a recorrerlos de otros modos, ¿no? Claro, este tipo de ilustración, que no es tanto un mapa geográfico como una representación en perspectiva y que se acerca mucho más a esos mapas paisajes en los que pues, todos los elementos no solo topográficos, sino también de paisaje o de arquitectónicos, etcétera, etcétera, están muy presentes, lo que hacen es que obedecen más a las convenciones de la ilustración que a las convenciones de la ilustración narrativa que a las de la representación cartográfica, ¿no? Y por tanto introducen, como veis, muchos personajes y con ellos se introduce el movimiento, ¿no? Y por tanto se acrecienta la sensación de ficción, ¿vale? Porque en este caso no es tan importante la sensación de verosimilitud que podría plantearnos un mapa más geográfico como esa sensación de narratividad y de ficcionalidad que quiere proponernos Brieva con este mapa, ¿no? Que quiere alejarse de esa verosimilitud también porque el relato es un relato que apela a lo fantástico también, ¿no? Hemos estado hablando con estos dos mapas, con el de Mi pequeño país y con el de Al final, de la capacidad de condensación de los mapas, ¿no? Si nos centramos en esa capacidad de condensación tanto de los mapas como de los planos, necesitaríamos hacer como un poco de historia, como si dijésemos, porque durante siglos la cartografía respondió, además de a las necesidades geográficas y topográficas de situar los lugares en el mapa, respondían también a necesidades simbólicas y culturales, ¿no? Y en ellos muchas veces se podían vislumbrar los ecos y las huellas de las gentes que los habían dibujado y a través de itinerarios y de símbolos que respondían muchas veces a las experiencias del viaje.
Por ejemplo, en los mapas medievales, los recorridos hacían referencia a peregrinajes, a etapas, a variaciones atmosféricas o incluso a rutas comerciales, ¿no? Y con sus marcas, los cartógrafos instalaban indicaciones performativas en el espacio, convirtiéndolos en artefactos plenamente culturales y temporales, marcados de un modo explícito por la sociedad que los había dibujado. Funcionaban en el momento en el que habían estado dibujados, porque los itinerarios y las huellas y los ecos que estaban dibujados en ellos formaban parte de una concepción del mundo muy concreta, ¿no? ¿Qué pasó con el paso de los siglos y con la llegada de la ciencia y de la geometría abstracta? Pues que el triunfo de esta geometría abstracta y del discurso científico supuso muchas veces el borramiento de estas huellas y de estos ecos culturales en la cartografía, ¿no? En aras de una mayor objetividad. Los mapas ya no tenían que aparecer firmados porque eran visiones objetivas del mundo, se suponía, y por tanto la experiencia del viaje tenía que desaparecer de las representaciones cartográficas. Y a partir de ese momento los itinerarios ya solo encontraron espacio en los mapas y en los planos literarios, en los que dicha performatividad ayuda a guiar al lector en la lectura de la obra, ¿no? Y como hemos visto, da pistas a veces para construir la historia, se ocupa otras veces de sintetizarla e incluso la desborda, abriendo la aventura hacia otros territorios, ¿no? Tan solo evocados en esta. En este sentido, este mapa que tenemos en la diapo que estamos viendo ahora es un mapa que construyó el equipo de Misterio y Sociedad de Aventuras Literarias, que es una pequeña editorial que me gusta mucho. Esta editorial nos acerca a novelas y autores ya clásicos a través de la recreación de sus cartografías, con la producción de rutas, mapas, planos, también árboles genealógicos y todo tipo de grafismos para ayudarnos a entrar en una obra en concreto, ¿no? Entre la diversa información que siempre construyen, encontramos muchas veces mapas paisaje que se prestan a imaginar en el cuadro topográfico las peripecias de algunos de los protagonistas de Jules Verne, de Jane Austen o de Arthur Conan Doyle, entre otros, porque ahora ya tienen muchos artefactos. Y ellos inscriben todo tipo de huellas en sus mapas, ¿no? Y de recorridos y de elementos performáticos que nos ayudan a descubrir las peripecias de los protagonistas. Un ejemplo es este mapa que tenemos en la diapo y que es un artefacto que crearon para la Vuelta al Mundo en 80 días de Verne, y siempre dentro de una carpeta aparece como que viene como a modo de estuche, aparece un póster desplegable que configura la propuesta, y en el caso del de Jules Verne, en una de las caras tenemos un mapa mundi del 1872 que muestra la ruta del viaje con las 10 paradas que hizo Phileas Fogg en su vuelta al mundo. Y por la otra cara, el lector se adentra en el Londres transitado por el protagonista y descubre información sobre los lugares más relevantes del relato y que de un modo u otro aparecen en la historia. Y también nos hace adentrarnos, pues, en el complejo mundo de los horarios y de los transportes que hicieron posible, contra todo pronóstico, la proeza de Phileas Fogg, ¿no? Es un ingenio cartográfico para los amantes de la novela que tiene el poder de sumergir al lector en la aventura y que puede servir como punto de partida también para la lectura de este libro o como soporte que la acompaña. Una propuesta que, como el nombre de la editorial indica, se propone como una aventura literaria, ¿no? Una invitación que nos ayuda a comprender a través de datos históricos y elementos literarios ese mundo de ficción y a recrearnos en él, ¿no? Su carácter, que es un carácter híbrido porque mezcla ficción y es una especie de artefacto informativo, lo convierten en un objeto que a mí me parece muy sugerente para leer con niños, ¿no? Dar pistas, hemos dicho que muchos de estos mapas que aparecen
con marcas performativas, con ecos, con huellas de los itinerarios, sirven para dar pistas y para reconstruir el itinerario que han recorrido los personajes de una historia, ¿no? Este dar pistas y este reconstruir el itinerario es lo que hace el plano que aparece en las guardas, tanto en las delanteras como en las traseras, aunque son un poco diferentes, ahora veremos por qué, de un álbum que no se encuentra ya, bueno, se encuentra en bibliotecas, pero no se encuentra ya en las librerías, de Elsa y Max de Paseo por París, que es de Bárbara McClintock. Allí en las guardas nos encontramos con un plano del 1907 de Paris es environ, de Karl Baedeker, que era pues, un dibujante, que sirve de base para mostrarnos el trayecto que estos dos hermanos recorren desde el colegio hasta su casa. Este álbum es igual que Mi pequeño país, es un libro juego, ¿no? Se abre como un libro juego que invita al lector a explorar las páginas y que propone un paseo siguiendo las andanzas de los pequeños por las calles y por los lugares más emblemáticos del París más clásico, ¿eh? Mientras Max va perdiendo todo tipo de cosas. Y la hermana nos incita a buscar todo aquello que ha perdido Max. Perdón. En las guardas delanteras descubrimos el itinerario y vemos, como veis aquí, encontramos algunos números que nos van marcando los puntos en los que se detienen estos dos personajes y que son las paradas, ¿no?, que hacemos a lo largo de este recorrido. En las guardas traseras, en cambio, uy, perdón. En las guardas traseras hay también como una leyenda en las que, como la autora ya sabe que ya hemos recorrido todas las páginas y las hemos explorado, nos da información sobre los objetos que hemos estado buscando. Y en este sentido, estas guardas posteriores sirven como no solo como un mecanismo de síntesis, sino también como un mecanismo de rememoración y un elemento para la relectura, porque a veces nos damos cuenta de que no hemos encontrado todo lo que deberíamos haber encontrado en las páginas, ¿no? Y volvemos a buscarlo. Otro de estos planos en los que el elemento performático está muy presente es el plano que nos encontramos de Praga al inicio de The Three Golden Keys de Peter Sis, que es un álbum del autor checo que no ha estado traducido al castellano y que es un recorrido por Praga, pero es un recorrido un tanto peculiar porque es un recorrido imaginario que Peter Sis hace y es un recorrido imaginario que es también un recorrido por la memoria de esa Praga fantasmal, porque es una historia que Peter Sis dibuja y escribe porque ha nacido su hija, Madlenka, y Madlenka no conoce todavía Praga porque Peter Sis emigró y no ha vuelto nunca, y entonces es un libro que que Peter Sis imagina para su hija, para explicarle quién es él, quién es Peter Sis y cuál es esa Praga de la que él proviene, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos en este libro es un viaje fantasmal en el que los muros de Praga están son como palimpsestos en los que aparecen fantasmas y elementos que evocan a una Praga ya pasada, que tiene Sis en su cabeza y que es una Praga muy, muy concreta, ¿no? Que forma parte de la identidad y de la propia memoria de Peter Sis, ¿no? Que no sería una Praga objetiva, sino la Praga que él recuerda, ¿no? Y eso lo muestra muy bien en este plano que nos abre la puerta a este viaje, que aparece al principio del libro y que, como veis, es un plano que en principio se acerca a un plano planimétrico de la zona más histórica de Praga, pero que al mismo tiempo
la forma de ilustrarlo, los colores elegidos y esta especie de bruma que lo superpone todo, y también el recorrido que vemos marcado y los puntos en rojo que nos marcan los sitios por los que pasará Peter Sis, nos hablan también de este itinerario y de cómo la ciudad se construye a través de lo que Sis recuerda, ¿no? Y por tanto aquí es un plano que nos habla mucho de esta experiencia del viaje y de cómo Sis le cuenta una Praga, que es una, y no cualquier Praga, sino que es su Praga, a Madlenka, ¿no? Para que conozca un poco a su padre a través de este viaje a su Praga natal. Y para claro, otros planos que encontramos sería este plano que nos lo encontramos al final del libro de Las guardas traseras de la Caperucita de Potter y Oxenbury. Y lo que nos permite este plano es imaginar las peripecias del relato, ¿no? Porque esto es también lo que plantean estos mapas con itinerarios, ¿no? Que es lo de mostrarnos las peripecias del relato, ¿no? Aquí vemos que estas peripecias se nos cuentan a través de la reconstrucción de los diferentes espacios y de los personajes esenciales que aparecen en cada momento de la historia y que centra nuestra mirada en los efectos que provoca la disposición de los acontecimientos en un lugar determinado. El plano, gracias a esos elementos emergentes, reproduce los momentos claves de la historia de forma sincrónica y nos ayuda a reproducirlos en nuestra cabecita de modo diacrónico. El plano así funda aquí un espacio de visibilidad en el proceso de la lectura y nos permite tomar conciencia de la linealidad del relato y de su funcionamiento. Permite también recomponerlo en base a unos pocos componentes, ¿no? En base a los espacios más esenciales y los personajes también más esenciales, ¿no? Un ejercicio que elabora casi un ejercicio de formalización y de reducción que nos recuerda al trabajo que hizo Prop con los cuentos populares o a la famosa frase de Rodari sobre la Caperucita Roja, o al trabajo topográfico y artístico de Barja Lavater, ¿no? Con su Chaperon Rouge y ese álbum que nos muestra desde un plano cenital la historia de Caperucita de un modo eminentemente visual, ¿no? Pero los planos, y creo que este también nos lo deja ver, los mapas con los itinerarios, que aquí vemos, este es el mapa de los castores, aparece en las guardas anteriores y también en las guardas posteriores de un cómic actual de Amélie Fléchet, que se llama El Camino Perdido, que creo que la potencia de este mapa, paisaje, de este plano en el que se muestra el itinerario que siguieron los tres niños protagonistas del relato que se pierden, lo que nos muestra no es solo las decisiones que tomaron y por tanto cómo el recorrido está marcado por esas decisiones y por los puntos que siguieron y que los hizo conocer una parte de ese universo tan extraño en el que se adentran y que no llegan a conocer porque los expulsan antes de tiempo. Este plano, sobre todo, lo que nos muestra son todo lo que se perdieron con cada una de sus decisiones, ¿no? Es un plano que nos muestra todas las posibilidades existentes y que nos habla de algo que me parece muy interesante, que es el hecho de que el bosque es el lugar de todas las historias, ¿no? de la infinidad de posibilidades, de un cúmulo de historias que se van solapando unas a otras, ¿no? Esta historia, que es un tanto es un relato de fantasía, pero que rompe con las expectativas del lector, en cierto sentido, es muy interesante por eso, ¿no? Porque nos muestra con toda la sencillez del plano todo aquello que no vimos.
Y por eso creo que aparece tanto al inicio como al final, ¿no? Porque el final nos deja ver, vale, qué podría haber pasado si hubiésemos recorrido otros espacios. Y para finalizar, quería adentrarme solo en los planos que aparecen en el álbum de Herman y Rossi de Gus Gordon, que nos muestran hasta qué punto la ciudad se semantiza, adquiere densidad y significado a medida que la paseamos y a medida que la recorremos, ¿no? El territorio, escribía Corboz, está lleno de lecturas y de rastros pasados, y más que un mapa, su representación se parecería a un palimpsesto, aseguraba este autor, ¿no? Al ir paseando por las páginas y por los planos de este álbum, conocemos una Nueva York, pero no la Nueva York, no en su totalidad, ¿no? Sino la ciudad vivida, practicada e imaginada por Herman y Rossi, ¿no? Y con sus tránsitos por la gran ciudad nos damos cuenta de cómo una ciudad o un espacio cualquiera puede difícilmente ser un dato objetivo, sino que es más bien, o son más bien imágenes y sensaciones que se construyen entre pasos, miradas e interacciones. Por eso yo creo que el plano de las guardas de Herman y Rossi cobra relevancia más que por esta planimetría concreta, por las marcas que nos ayudan a situar las casas de nuestros protagonistas y, por ejemplo, el bar de perritos calientes a las que les gusta ir, ¿no? Esa superposición de datos, que además están trazados a mano en la representación objetiva del espacio, ya es una reivindicación de la importancia del itinerario, ¿no? Para la comprensión de un espacio, ¿no? De esta performatividad, de la necesidad de la performatividad de la cartografía para entenderla, ¿no? Y el plano interior, el que hemos visto antes, pues que también está dibujado a mano, nos deja ver de una vez que no es una representación objetiva, ¿no? Sino que es realmente aquella ciudad que han recorrido con sus pasos, que vemos en verde y en rojo, Herman y Rossi, hasta encontrarse, ¿no? Y hasta aquí este recorrido fragmentario por el atlas de los viajes imaginarios infantiles y juveniles. Nos han quedado muchos fuera, pero espero que el camino os incite a adentraros en estas historias y a desbordarlas con nuevos recorridos que podáis hacer a partir de vuestra propia deambulación por ellos. Muchas gracias. Moitas gracias, Ana, por a túa colaboración nestas xornadas e por esta maravillosa viaxe que seguro que todas e todas desfrutamos. De novo repetir o noso agradecemento pola túa colaboración.